gracias, presidente, por estar una vez más aquí en Canarias y compartir este encuentro, que podamos tener un rato de conversación los dos. Para mí estar en Canarias es un placer, no hay que darme las gracias las doy yo por estar aquí, ¿no? Y porque llevo viniendo desde hace muchísimos años, ¿no? Ya en el año 85 empezó a venir mi padre y desde entonces pues hemos venido aquí. Mi padre ya murió, el pobre, pero bueno, todos mis hermanos y mis sobrinos y tal, venimos siempre al sur de Gran Canaria, o sea que es un auténtico placer estar aquí. La verdad es que siempre se nos dice, ¿no?, a los que formamos parte de los partidos nacionales, el Partido Popular, se nos dice, oye, es que formar parte de un partido nacional es no conocer bien la idiosincrasia del lugar, de las islas, de lo que aquí se vive, etcétera. Pero yo tengo que reconocer que en esa época en la que fuiste presidente del gobierno, te conocías al dedillo Canarias, y me acuerdo, estando en Los Ralejos, cuando decías el nombre de los pueblos, y decía, esto es inaudito, ¿no? ¿Cómo puede tener en la cabeza no los nombres de Canarias, sino de casi toda España? Sí. Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que más te ha gustado de la política? Pues yo no sé si esta es una respuesta correcta o no, pero es la verdad. A mí lo que más me ha gustado de la política es conocer España de arriba abajo y hablar con muchísima gente. Y la verdad, ahora lógicamente viajo mucho menos, pero bueno, sigo yendo a los sitios. El otro día estuve en Valencia, ahora estoy aquí y tal, y entonces, bueno, pues ves a la gente y te acuerdas de ella, y realmente me gusta mucho. Y las islas, pues siempre me han gustado. He ido a todas, ¿no? Es decir, al final a las dos más grandes vas más veces, ¿no? Porque, en fin, las cosas son así. Pero sí que recuerdo muy bien los pueblos, entre otros el tuyo, claro, es decir, donde tuvimos una conversación que no sé si te acordarás, donde yo te hablé del Pontevedra Club de Fútbol, tema del que hoy ya no te hablo porque ya no sé ni en qué división estamos, y tú jugabas en segunda, me dijiste. Que llegué a jugar en segunda B con en segunda B. Realejos, exacto. Sí, con el Realejo, sí, efectivamente. Bueno, yo era juvenil y me llevaban ahí en esa época con el Realejo a jugar. Bueno, eso está muy bien, aunque ahora el fútbol es muy complicado. Una pregunta muy personal. ¿Cómo tú, que conoces bien Canarias, que has estado, como decías antes, en cada una de las islas, cómo viviste lo del volcán de La Palma, ¿no? Esos momentos que se sufrieron? La verdad, lo de La Palma fue terrible, ¿no? Es decir, había un colega mío que era el registrador de allí, que se lo tomó muy en serio y que le metió muchas horas. Y bueno, pues yo hablé contigo, hablé con Asier y tal. Bueno, me parecía una cosa realmente dramática. Todos estos fenómenos naturales que no sabemos por qué se producen y que generan unos dramas terribles. Fíjate ahora lo de Turquía y lo de Siria, miles y miles de personas que se han muerto ahí en La Palma. Bueno, ha sido una desgracia, ha sido un drama, la gente ha perdido buena parte de lo que tenían, incluido la vivienda, que lógicamente pues es lo que más valoran las personas, pero en fin, creo recordar que no hubo ninguna víctima. En fin, bueno, poco a poco eso pues se va arreglando. La Palma es que es una isla muy bonita, es la más verde de todas las islas Canarias. Yo estuve por allí muchas veces. Una de las cosas que más me llamó la atención es que di un meeting en un centro de lucha canaria, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues estuve por allí, estuve en Santa Cruz, estuve en los llanos de Aridane. Le debo una visita a la alcaldesa y la voy a cumplir. Sí, la voy a cumplir. Pues nos podemos comprometer con ella y plantear una visita conjunta. Y fíjate una anécdota que viví a pocos días del volcán. Me decía una señora que trabajaba en el partido, bueno, una afiliada del partido. Me decía, mi hija, el volcán se lleva a su casa, se traslada a casa de la hermana, sigue el volcán, se lleva también la casa de su hermana, con los cuales las tres vivíamos en mi casa, y también se llevó la casa de la mía, la de ella. ¿No? Es decir, que perdieron tres casas, la unidad familiar, y se tuvieron que ir pues a otro lugar. Es decir, es una desgracia. Es tremendo, ¿no? Porque además es que te rompe el normal funcionamiento, tus rutinas como persona, ¿no? Claro. A mí me llamó mucho la atención porque, claro, ibas viendo imágenes todos los días en la televisión, ¿no? Una iglesia
que la veías y allí estaba la iglesia y al final desapareció, no sé cuántos días, y realmente dije yo, es impactante y es increíble porque con todo lo que ha avanzado el mundo, con la cantidad de cosas que se pueden hacer en todas las facetas de la vida, en medicina, ingeniería, la gente competente, claro, no poder parar eso, realmente los fenómenos naturales como los propios que hablábamos antes de Turquía, los terremotos, es algo que el hombre todavía no tiene controlado. No tenemos controlado, es cierto. Y claro, la sensación de impotencia es verdaderamente brutal, ¿no? Pero en fin. Y en esa experiencia, ya que estamos hablando de algunos momentos no buenos, ¿no? Para no llamarlos de otra manera, que hemos sufrido como presidente del gobierno, ¿cuál es ese momento que tú dices, yo esto lo borraría porque ha sido un momento dificilísimo que tuve que superar con... Momentos difíciles, hombre, a mí me tocó, a mí, al gobierno y al partido, entonces teníamos mayoría absoluta en aquella legislatura, claro, una crisis económica que era demoledora, ¿no? Pero verdaderamente demoledora, porque bueno, teníamos 6 millones de parados, un déficit público brutal, una deuda descomunal, reformas pendientes, el sistema financiero se cayó, es decir, desaparecieron al final todas las cajas de ahorro. Como digo yo, tuvimos que nacionalizar 3 bancos. Tú figúrate, yo nacionalizando bancos. Nadie en su sano juicio podía pensar que yo nacionalizaba bancos, pero es que si no, quebraban. Luego ya los privatizamos, ¿no? Y no eran bancos pequeños, era Caja Madrid, eran las 2 grandes cajas gallegas, que eran la de Vigo y la de La Coruña, y la segunda entidad financiera de Barcelona, que luego cuando la subastamos se la quedó el BBVA. Es decir, fue una crisis terrible, con amenaza de rescate, todo el mundo diciendo que si éramos tontos, coño, la prima de riesgo, 2 huelgas generales, realmente fue durísimo. Ahora, al final la gente... y los seres humanos, quizá por autodefensa, tenemos una cierta tendencia a acordarnos de lo bueno. Cierto. Y yo me acuerdo de que al final España salió adelante, me acuerdo los ayuntamientos, aquí en Telde, que es donde se está grabando esto, es decir, el plan de pago a proveedores, porque es que ni pagaban a los proveedores, lo cual es una broma, el Fondo de Liquidez Autonómico para arreglar sus cuentas públicas, aquello fue muy duro, pero bueno, al final nos libramos del rescate, empezamos a crecer, a crear empleo, y dices, pues mira, esto ha merecido la pena, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero... Yo te confieso que yo fui muy crítico con la ley de racionalización de la administración local. Yo dije, no entiendo cómo nos pueden encorsetar más que los ayuntamientos, que somos los hermanos pequeños, etcétera. Pero con el paso de los años, y sabes que he sido alcalde durante 11 años, me he dado cuenta que esa ha sido la gran solución para evitar la quiebra de muchas administraciones locales. Es que lo que hicimos fue a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y a nosotros mismos decir, oye, aquí no se gasta lo que no tienes. Lo cual, al final, es un principio que no hay que saber economía para eso. Es decir, oiga, ¿usted gana cuánto? No, yo gano al mes 3.000, muy bien. Pues usted tiene que intentar gastar, hombre, 2.800, 2.900, guarde un poco por lo que pueda pasar, pero si te empeñas en gastar 3.100 un mes, otro mes, al final eso no puede funcionar. Y eso fue lo que pasó en España, y eso son algunas cosas que se están haciendo ahora y que son peligrosas. Yo espero que los errores que se cometieron entonces pues no se cometan ahora, porque entonces ya volvemos otra vez al lío y a la bronca y tal, y eso pues sería muy desagradable, pero... Es verdad que a los ayuntamientos los atornillamos mucho, ¿no? Pero creo que ha sido la solución, de verdad, porque es que al final hemos visto como hay ayuntamientos que debieron haber sido intervenidos en determinados momentos que han sido capaces de salir adelante, y gracias a ese planteamiento de esa ley lo hemos conseguido. Mira, el otro día estuve en Portugal con el que era primer ministro socialista cuando estaba yo, que sigue ahí de primer ministro, ¿no? Yo tenía una buena relación con él y yo iba a Portugal ahí a no sé qué, y me llamó y me invitó a cenar y me dijo, mira, yo lo que he aprendido, porque claro, Portugal fue rescatada, ¿no? Sí. Dije, yo lo que he aprendido es esto, no gastes lo que no tengas y no te endeudes. Y yo le dije, de broma naturalmente, hombre, díselo a los socialistas de mi país, bueno, para ver si saben de qué va eso, pero es que es muy importante y eso es simplemente hacer las cosas en serio.
y no hacer demagogia, ni decir, ahora me voy a gastar un dineral para quedar bien con este y con este, sí, pero dentro de 3 años todo eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? ¿Y alguien quién es? El contribuyente, la gente, el español medio, ¿no? No, es verdad que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que las acciones que tomamos son buenas o malas, Sí. ¿no? Yo creo que hoy no puede existir nadie que objetivamente pueda decir que las medidas que se adoptaron no fueron las correctas, ¿no? Pero me voy a referir ahora a lo que decías antes, de no sé si es una buena respuesta decir que lo que me gusta de la política, lo que me quedo con la política es conocer a gente, conocer distintos rincones e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Lo bueno de la política, claro, yo cuando era presidente del gobierno, pues claro, yo estaba la mitad del tiempo en Bruselas, la otra mitad en no sé dónde, no podías llegar, pero claro, yo fui concejal, es decir, hace 1000 años, y fui presidente de una diputación que es algo parecido a un cabildo, pero en las provincias, ¿no? Y yo salía todos los días, yo estaba de 9 o por ahí a 12:30 en el despacho, y luego estaba todo el día por ahí, y es la forma de conocer las cosas, hablar con gente, de vez en cuando te pegaban una bronca, pero bueno, para eso estás también, para que te peguen broncas, la gente tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y eso humanamente es muy reconfortante, ¿no? Yo a veces no entiendo que haya gente que esté encerrado ahí, tal, que no salga, le viene uno y le pegue un bufido, oiga, pues si usted es feliz así, coño, pues es un tipo bastante extraño, ¿no? No, en política hay que estar en la calle, hay que conocer al vecino, hay que entenderlo. Y es verdad que a veces nos llevamos alguna bronca, ¿eh? Estos días estaba en una cafetería tomándome un café con un tío mío. Llega un señor y me dice, oye, tengo un coche de 50 años, estoy pagando por el impuesto algo más de 50 euros, que sepas que no te voy a votar. Coño. Digo, bueno, ¿y esto a qué viene? No, porque cuando estabas en el ayuntamiento te dije que teníamos que revisar este impuesto y al final, y eso que Los Realejos es uno de los municipios que menos impuestos pagan, ¿no? Pero fíjate la delicadeza con la que hay que tratar los asuntos. Pero se pueden tener coches de más de 50 años, igual es que no... Sí, porque están clasificados como clásicos y dentro de los clásicos pueden tener esos vehículos, pero que al final lo pongo como anécdota por esos detalles que al final... Hay que hilar muy fino. Muy fino, porque a veces no sabes dónde encuentras un aplauso o, no voy a decir una bofetada, aunque alguna te llevaste, ¿eh? ¿Recuerdas aquella? ¿Recuerdas aquella de las gafas? Me la llevé en Pontevedra, vamos, y era la ciudad donde yo vivía, ¿no? Mira que hay ciudades en España. No, bueno, oye, gajes del oficio. Gajes del oficio. Sigo vivo, al menos de momento. Bueno, pero son circunstancias que no hay que llegar, al final no hay que llegar a esos términos. Me vino ahora a la mente, ¿no? Uno de los problemas que hay ahora en España, que yo le echo la culpa a eso, que yo llamo el gobierno Frankenstein, es la tensión, la división, la bronca, estas leyes que están haciendo, que no generan más que líos, cabrean a la gente, tal. Coño, también debemos entre todos intentar, oye, que esto sea un sitio, la política tiene que tener su debate, oye, sus críticas, porque no todos pensamos igual, como es natural, pero es que hay que huir de la bronca, porque es que con eso no resuelves absolutamente nada, ¿no? Volví al Congreso hace unas semanas, presidente, y no voy a decir quién, pero allí un señor me reconoció y me dijo, ¿y dónde está usted ahora? Entonces le expliqué que estaba aquí en Canarias, que soy presidente del partido, etcétera, y me dijo, le voy a dar un consejo, no vuelva usted por aquí. Me quedé asombrado ¿Por el Congreso? En el Congreso. Sí, es que... Por el nivel de crispación. Sí. Bueno, textualmente me dijo, se ha convertido esto en un circo. Sí. Y es lamentable, ¿no? Porque ves cómo han llegado a la política quienes dicen que lo iban a solucionar todo y lo que han conseguido es crisparlo todo, ¿no? Todo. Un nivel de gritos. Cuando realmente en el Parlamento se puede hacer crítica, pero si la crítica más eficaz es la que se hace con humor y sin faltarle al otro. Es decir, pero hay gente que es que parece que te va a morder, ¿no? Es decir, oiga, estése tranquilo. Sí, realmente en los últimos tiempos ha pasado en España, también en algunos otros países, bueno, demasiado extremista ha llegado a las instituciones, pero yo creo que eso va a ir para abajo.
Y esto va a empezar en las elecciones municipales y autonómicas del último domingo de mayo. Es decir, yo creo que la gente ya quiere partidos consolidados, partidos con una trayectoria conocida, que hayan gobernado, que hayan acertado. No, esto de acertar siempre es imposible, yo no conozco a nadie, ¿no? Pero claro, aquí proliferan partidos. En este momento la gente no lo sabe, pero en el Congreso de los Diputados hay 17 partidos representados. Claro, llega un momento en que es imposible gobernar, en que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, aquí en España durante 40 y algo años, desde que se aprobó la Constitución, pues bueno, por lo general había 2 grandes partidos, bueno, luego pues había 3 o 4 pequeños con los que se pactaba, pero claro, el problema es cuando pactas con extremistas, que es lo que le está pasando al actual gobierno del PSOE. Claro, si pactas con Bildu, que era el apoyo político de ETA, pues ¿qué va a pasar? Que le tienes que dar prisiones al gobierno vasco, que le dan el 3er grado y un trato condescendiente a todos los terroristas. Si pactas con Esquerra, que quiere salirse de España, pues tienes que cambiar la ley y la malversación y la sedición ya no son delitos. Claro, es que es una cosa bochornosa. Totalmente. Claro, es decir, ponerte en manos de extremistas es que es lo peor que le puede pasar a un país. En fin, yo espero que esto se acabe pronto. Pues el otro día, que además confieso que fui con mucha ilusión al Congreso a defender un asunto del REF, que en representación del Parlamento, éramos 3 portavoces y fui... Sí, una proposición de ley de estas, una proposición de ley se para vota en el Parlamento de Canarias y que hay que llevarlo allí. Exacto. Entonces fui con mucha ilusión, porque volver después del año 2018... Claro. No, del año 2008. 2008, cuando estábamos en la oposición y fui portavoz de deporte, ¿no? ¿Recuerdas? Cuando íbamos ahí con el Marca, el AS, el Sport, etcétera, en la mano. Un tema importante. Y además, que mueve mucho. Aquella época que yo fui portavoz, teníamos a Rafa Nadal, teníamos a la selección española ganando mundiales y Copas de Europa. En el 2008 ganamos una Eurocopa contra Alemania 1-0 en Viena. Sí, señor. Y luego en el 10 fue ya el Mundial de Sudáfrica. El de Sudáfrica, exacto. Y Nadal ganaba Roland Garros y Wimbledon y tal. Y teníamos a Alonso en el Fórmula 1. Alonso ganó 2 mundiales. Y teníamos en el ciclismo a Indurain y algún otro. Indurain un poco antes, era un poco anterior. Pero bueno, teníamos... Quiero decir que había una base ahí fundamental, importante en esa época del deporte y bueno, para mí fue un honor ser portavoz ahí. Te agradezco la oportunidad que me diste en aquella época, pero volver tantos años después para mí ha sido una sensación importante, ¿no? Eso de llegar allí a defender a tu gente, a tu pueblo, a los canarios. Es decir, allí, por mucho que estés acostumbrado a hablar en el Parlamento de Canarias o a hablar en los medios de comunicación, aquello es el Congreso, ¿no? Es el Congreso. Que lleva allí ha habido debates muy importantes a lo largo de la historia, pero precisamente porque es el Congreso deberían cuidar un poco más las cosas, ¿no? Es decir, un poco de respetabilidad, ¿no? Exacto. Y en esa época, en ese 2008, yo recuerdo mucho la época vivida y los consejos que me dabas, ¿no? Allí estábamos, en muchas ocasiones hablamos en los pasillos, porque estábamos negociando la ley del deporte con el gobierno de Zapatero, que por cierto, todavía está, ya ves cómo va, ¿no? Esa ley del deporte. Pero tantos años después, yo te voy a pedir un favor, y es que me des algún consejo para una tierra como esta, para Canarias. Si yo soy presidente del gobierno de Canarias, ¿cuál sería tu consejo? A mí me da no sé qué darte un consejo, pero si me lo pides, pues te lo voy a dar. Pues mira, cuando llegues al gobierno de Canarias, tu único objetivo tiene que ser hacer las cosas bien. Punto. Te critiquen, no te critiquen, digan que eres tonto, tal. Si tú tienes como objetivo hacer las cosas bien y solo te importa y te interesa y te dedicas a hacerlo bien, podrás acertar, podrás equivocarte, pero ya tienes muchísimo ganado. No estés pendiente de lo que digan, de que si tal, de que si cual, de que si la oposición. Tú hacer las cosas bien. Es lo único rentable en esta vida, es ser serio. Y hacer las cosas bien es ser serio. Fíjate que en esa línea es donde me he marcado siempre, ¿no? Creo que uno tiene un tiempo de meditar la decisión, tiene un tiempo para analizar cuál es la decisión que va a adoptar y lo único que tiene que importarle es que salga bien, ¿no? Y después, a partir de ahí, Oye, ¿te puedes equivocar? Sí, claro. ¿Quién no se equivoca?
Vale. Pero a mí eso me parece, es lo que podemos hacer. Un político no tiene una varita mágica para arreglar los problemas en media hora. Ahora un político, si es un tipo decente, pues oye, puede hacer las cosas y oye, si tiene interés y se respeta a sí mismo, ya tiene mucho ganado. Pues muchas gracias, presidente. Ha sido un placer volver a conversar contigo. Has tenido un éxito descomunal ahí en el Ayuntamiento, en Los Realejos allí, y espero que lo tengas muy pronto en el Gobierno de Canarias.